Buenas tardes. ¿Qué opinión le merece en cuanto a la legitimidad o no de este nuevo mandato que asume hoy Nicolás Maduro? Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que lo están viendo en este momento. Creo que Argentina ha sido muy nítida desde el momento que se prepararon las elecciones que condujeron al acto eleccionario del 20 de mayo, que Argentina, junto con otro grupo de países, pidió no se realizaran esas elecciones que habían sido convocadas no por la Asamblea Nacional, que es el órgano que nosotros reconocemos en Venezuela, sino por una Asamblea Constituyente que la elección y la conformación consideramos que también fue hecha de una forma espuria. Además, en ese acto eleccionario del 20 de mayo no estaban participando prácticamente ninguno de los líderes de la oposición, muchos porque estaban presos, otros porque estaban exilados y porque la gente no estaba en condiciones realmente de ejercer sus derechos políticos, de hacer la campaña, de presentar sus ideas, porque además fue hecho todo en un plazo muy breve. Además de esto, las elecciones no preveían presencias de organismos internacionales que pueden ser veedores electorales, no se aceptó la participación de la OEA como un veedor electoral de esa oportunidad, todo lo cual produjo el 20 de mayo un resultado que nosotros pedimos además no instrumentar. Y toda esta situación repetidamente a lo largo del año 2018 hemos renovado que no era el camino para recuperar la democracia en Venezuela y por lo tanto hoy la conclusión lógica es nosotros no reconocemos al nuevo mandato iniciado por el régimen del presidente Maduro. ¿Y cómo está la relación en estos momentos entre Argentina y Venezuela en cuanto a los representantes nuestros que todavía se encuentran allí? Bueno, primero que nada, nosotros tenemos relaciones diplomáticas y consulares, como es el caso que ahora se está discutiendo de Paraguay, que ha anunciado el fin de sus relaciones. Nosotros no estamos haciendo ese paso. Nosotros tenemos una relación muy acotada con Venezuela. Desde que el presidente Macri asumió el gobierno, la embajada de Venezuela está a cargo de un encargado de negocios. Hay una dotación mínima de 2 diplomáticos que lo acompañan y un funcionario administrativo que desempeñan allí funciones, cuya tarea principal es asegurar la vigilancia o la protección de los derechos de nuestros conciudadanos que viven en Venezuela y velar, en la medida de que las posibilidades, por los intereses económicos de las empresas argentinas que todavía actúan en el mercado venezolano. Como usted conoce, en los últimos 8 o 10 años de relaciones con Venezuela hemos tenido todo tipo de situaciones complicadas en el campo económico, inclusive se ha producido, aún en la etapa del anterior gobierno, la expropiación de una empresa, de un grupo económico importante argentino. Además, las condiciones económicas, la desorganización de toda la economía venezolana, el cese de las actividades de gran parte de más de 14.000 empresas que han dejado de funcionar en la economía venezolana. Todo esto se refleja en quienes son o industriales o profesionales o están dando algún tipo de servicio en Venezuela. Con 1.700.000% de inflación es imposible llevar adelante una empresa y esta es la situación precaria, difícil que viven todos los venezolanos, pero también nuestros conciudadanos que viven en Venezuela, a quienes muchos de ellos son gente que se ha quedado viviendo después que sus padres fueron al exilio por razones políticas o económicas en alguna etapa de la historia argentina, que Venezuela acogió a esos argentinos. Entonces ahora desarmar esa vida no es tan fácil, pero obviamente están viviendo en condiciones muy difíciles. Venezuela ni siquiera puede asegurar la distribución de agua corriente. No hay alimentos, no hay salud. Las condiciones de seguridad tienen un alto índice de criminalidad, están muy expuestos y nuestra embajada vela en lo posible por los intereses de nuestros ciudadanos. Luciana, te está escuchando el embajador. Jorge Foria, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Usted describía muy detalladamente la contundencia con la que el gobierno argentino y también la región cuestiona la situación de Venezuela y el gobierno de Maduro y las acciones diplomáticas que se han llevado adelante. Sin embargo, Maduro asumió su segundo mandato a pesar de la enorme resistencia que generó y además redobla la apuesta y amenaza a la Asamblea Nacional. ¿Está fallando la estrategia diplomática? ¿Se puede hacer algo más que no se esté haciendo? Creo que todos los esfuerzos que podamos desplegar en el campo diplomático son realmente muy necesarios. A lo que nosotros apuntamos es a que las fuerzas de oposición en Venezuela puedan tener un accionar
concertado entre todas ellas, que le ofrezca una alternativa a los venezolanos y con nuestra ayuda y de organismos internacionales y de los principales países de la comunidad internacional que hoy no reconocen la legitimidad del gobierno venezolano, podamos de alguna manera activar el hecho de que Venezuela haga una convocatoria a elecciones transparentes, legítimas, convocadas por la Asamblea Nacional. No se olvide que la Asamblea Nacional fue elegida en el marco de la Constitución dada por el presidente Hugo Chávez y es el propio régimen de Maduro que desconoce esa legitimidad creando un cuerpo paralelo que llaman Asamblea Constituyente para poder tomar las decisiones que la Asamblea Nacional, donde están representados todos los sectores políticos, no solo los que son parte del chavismo, madurismo, sino también las fuerzas de oposición, puedan tomar decisiones legítimas en nombre del pueblo venezolano. Nosotros no podemos nunca tratar de recomendar hacer medidas de fuerza. No, lo que tiene que hacer es el pueblo venezolano, con la ayuda de toda la comunidad internacional, encontrar las vías para lograr una salida democrática y que quede validada plenamente como un gobierno legítimo y democrático y sobre todo que es algo que no necesita prueba fehaciente, que se respeten los derechos humanos y los derechos políticos. Ahora, Jorge, no toda la comunidad internacional está aislando a Venezuela en el mismo grado. Venezuela tiene relaciones muy aceitadas con China, con Rusia, con India, nada menos. Entonces, ¿cómo sumar a esas tres naciones que tienen un peso mundial increíble para, bueno, lograr que Venezuela tuerza el rumbo y alcance un destino de mayor calidad democrática? ¿No sería ese el objetivo de la democracia, de la diplomacia quizás? La diplomacia está trabajando en ese plano. Primero, así como están estos tres países que son economías y gobiernos muy relevantes, tenemos toda una comunidad internacional de gran o mayor relevancia aún. Está toda la Unión Europea, prácticamente gran parte de los países de América Latina, muchos países de Asia, los países como Estados Unidos o Canadá, que todos respaldan el llamado a elecciones transparentes y cuanto antes. Hay países que tienen intereses económicos comprometidos, que buscan en la solución del futuro venezolano poder recuperar la plata que han invertido en Venezuela y que obviamente está comprometida por la grave situación que atraviesa Venezuela. Pero creo que ninguna nación que se precie de tal puede realmente conectar que se viva sin respeto a los derechos humanos, a las libertades civiles y políticas. Las naciones modernas, las naciones que son potencia, tienen que respetar el hecho de defender libertad, libertades políticas y libertades el respeto de los derechos humanos. ¿No puede darse la situación que se da en Cuba? Un régimen muy cuestionado, pero que apoyado por la Unión Soviética, por Rusia, termina, perpetuándose con un nivel de injusticia y de cuestionamiento de los derechos humanos muy importante? Creo que usted misma lo acaba de decir. El hecho de que exista una anomalía grave en la democracia en un determinado país no habilita a que otro incurra en el mismo error. Muchísimas gracias, canciller. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes.